Hoy, en la entrega de hoy vamos a charlar un poco sobre lo que se identifica o se conocen como sistemas presidencialistas de coalición o los famosos gobiernos de coalición presidencialista. Algo que cuando nosotros hablábamos de sistemas parlamentarios lo identificábamos, esta idea de coalición y la idea de compartir el gobierno dentro de sistemas analizados en los parlamentarismos. Pero veamos si este fenómeno se da en nuestra región, particularmente en los sistemas presidencialistas. Y lo vamos a ver a partir de hacer un análisis en torno a las coaliciones de gobiernos que se han dado en el contexto, en el caso de estudios que les propongo hoy, que es Uruguay. Y es interesante porque luego de la ruptura del bipartidismo en Uruguay, recordemos entre partidos nacionalistas y colorados, sobre todo con la aparición del Frente Amplio y sus coaliciones también, los sucesivos presidentes electos intentaron constituir, con diferentes suertes, gobiernos de coalición. Pero en todos los casos la estrategia dominante del presidente electo estuvo orientada por la necesidad de superar esta situación minoritaria de su partido en el Parlamento. En la mayoría de los regímenes poliárquicos, el epicentro de la toma de decisiones está situado en esa relación que se establece entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, la concreción de una voluntad mayoritaria en la arena parlamentaria se transforma en un requisito primordial para ejercer el ejercicio del Ejecutivo en turno. La formulación de alianzas, de entendimientos, de acuerdos puntuales se transforma en una labor tan importante como la misma elección de políticas o la selección del personal político que va a terminar acompañando al jefe de gobierno durante su gestión. Veamos un poco las características de este sistema político uruguayo. ¿Por qué? Porque la ecuación política institucional dominante en el sistema uruguayo a partir de la década del 70 se caracterizó por la combinación de un régimen de gobierno presidencial, reglas electorales que conjugan la elección mayoritaria del presidente con la elección proporcional del legislativo, un sistema multipartidista y un modelo de partido fraccionalizado sin jerarquías centralizadas. Eso relegó sistemáticamente al presidente a una situación de dependencia respecto a los restantes actores políticos del sistema. Mientras el escenario estuvo dominado por la competencia entre los dos grandes partidos tradicionales, el presidente contaba con grandes posibilidades de conformar mayorías parlamentarias. Ahora, cuando el sistema político uruguayo se transformó en multipartidista, el establecimiento de mayorías legislativas se volvió una aspiración cada vez más difícil de concretar. La aparición de un tercer actor relevante en el 71, luego de un cuarto en el 89, lesionó, si se quiere, seriamente la capacidad del partido ganador de actuar en forma autónoma y de poner en práctica su programa de gobierno. Por ejemplo, los cuatro ejecutivos electos entre el 70 y la década de los 90 intentaron conformar gobiernos apoyados en acuerdos interpartidarios. Es interesante porque la reiteración de esas prácticas, la acumulación de resultados aceptables en términos de producción política, reportó importantes enseñanzas al conjunto del sistema político. Entonces encontramos que conceptos como acuerdos de gobierno, coaliciones de gobierno, han ido ingresando definitivamente al vocablo de la arena política en el contexto de Uruguay. Y sus significados parecen ser ampliamente compartidos por los líderes partidarios e incluso por la ciudadanía. Es decir, que esto nos lleva a hacer un análisis de nuestra disciplina, porque uno se encuentra que hay una notable evolución en relación a los regímenes parlamentarios y que eso contrasta mucho con la escasísima atención prestada a la formación de gobiernos de coalición en sistemas presidencialistas. En general, las coaliciones presidencialistas han sido observadas más como arreglos eventuales o muy especiales del devenir político de nuestra región y no como alternativas pertinentes y estables para la gestión presidencial. Mientras que recordemos en entregas anteriores que los parlamentarismos, el Ejecutivo nace del Parlamento, por lo tanto la conformación de coaliciones aparece como una consecuencia de la dinámica gubernativa. En los presidencialismos, si se quiere, vamos a ver que los poderes de gobierno se constituyen en forma claramente independiente, configurando legitimidades y mandatos autónomos.
La coalición presidencial, por lo tanto, no aparecería ser como una solución alentada por el ordenamiento institucional, sino más bien simplemente como una salida impuesta por decisiones políticas de los actores políticos. Entonces, más que una modalidad de gobierno, las coaliciones presidenciales serían una alternativa excepcional al problema originado por la existencia de un presidente con minorías legislativas. Sin embargo, la práctica de gobierno de muchos países de la región contradice ese mandato normativo del modelo teórico. La formación y reiteración de coaliciones de gobierno provoca una notable brecha entre la teoría del gobierno presidencialistas y los procesos políticos concretos. Ahora bien, se ha puesto mucho en duda la pertinencia del uso del término coalición para los marcos institucionales presidencialismos a partir del convencimiento de que los conceptos desarrollados son para estudios parlamentarios y que no deberían ser empleados para examinar fenómenos inspirados por lógicas gubernativas disímiles. Nos llevaría entonces, según Sartori, a un estiramiento conceptual, a un error, claramente. Ahora bien, está claro que la expresión gobiernos de coalición se aplica en todo el mundo a sistemas parlamentarios y no a los sistemas presidencialistas de tipo americano. Si bien esta situación se puede decir que es correcta, no menos cierto es que la formalización de un concepto no invalida su uso y su aplicación a nuevos problemas de investigación. Y lo quiera o no Sartori, un examen cuidadoso de las coaliciones presidencialistas permite necesariamente una batería conceptual, metodológica y empírica que nos lleva a los estudios parlamentarios. Ahora bien, el término coalición ingresó al vocabulario político en el siglo XVIII fundamentalmente y adquiere trascendencia en la política internacional al ser utilizado como una forma de designación de los convenios defensivos consagrados por las distintas naciones europeas. A medida que los estados europeos del siglo XIX se fueron transformando en repúblicas, comenzaron a asumir la forma de gobiernos parlamentarias. Y entonces admitieron el establecimiento de alianzas gubernativas. Esas asociaciones fueron rápidamente caracterizadas como coaliciones de gobierno, lo que implicó que entonces el término pasara de su exclusiva utilización en el ámbito de la política internacional al ámbito de la política local. Y el hecho de que los mismos gobernantes presidencialistas hayan adoptado naturalmente el término coalición reporta, si se quiere, un antecedente importante para la deconstrucción y reconstrucción conceptual del mismo. Según Liebhardt, en los parlamentarismos, donde ninguna formación alcanza la mayoría parlamentaria, es probable que se forme un gabinete de coalición apoyado a partir de un acuerdo entre partidos. Entonces, una definición provisoria indicaría que una coalición es un acuerdo entre dos o más partidos a partir de la articulación de una mayoría legislativa capaz de obtener el voto de confianza del Parlamento. Entonces, como puede verse, esta proposición se apoya en dos requisitos centrales: el número de componentes por un lado y el apoyo de una mayoría parlamentaria. Hagamos una rápida mirada a los regímenes presidenciales y esto nos muestra que también en estos el gabinete suele estar integrado por representantes de varios partidos. El establecimiento de acuerdos multipartidarios aparece como una práctica ampliamente difundida en nuestra región. Durante el periodo de 1958 a 1993, por ejemplo, casi el 60% de los gobiernos han estado respaldados por algún tipo de acuerdo interpartidario. En Uruguay específicamente, más concretamente, desde el año 1972, han existido distintos tipos de entendimientos o de alianzas interpartidarias de gobierno. Ahora, entre las escasas incursiones en este sentido encontramos, por ejemplo, la propuesta de Carl Storm, quien ha sugerido 5 criterios para distinguir una coalición de gobierno. Entonces podemos decir que una coalición de gobierno puede ser definida como un conjunto de partidos políticos, 2 o más, que acuerdan perseguir metas comunes, reúnen recursos para concretarlas, asumen compromisos en idéntico sentido y distribuyen los beneficios del cumplimiento de esa meta. En el caso uruguayo, los objetivos de la coalición surgen en la negociación postelectoral que realiza el presidente con los partidos con las fracciones acordantes. Es decir, la voluntad de sumar esfuerzos para votar las leyes en el Parlamento. Los recursos refieren obviamente a los escaños de cada sector en la arena legislativa, en tanto que los compromisos asumidos suponen la intención de integrar el gabinete de gobierno o cualquier otro organismo de dirección del Estado. La distribución de beneficios alude
a la asignación de cargos de gobierno y la dirección del Estado para cada uno de los socios convenientes. Entonces, esta definición clarifica el concepto de coalición de gobiernos para los regímenes presidenciales y también permite establecer ciertos criterios precisos para excluir otro tipo de arreglo gubernativo basado en alguna clase de relación interpartidaria. Me refiero básicamente a los casos donde un presidente nomina ministros con una afiliación partidaria diferente a la de su partido, sin que exista de por medio algún acuerdo de gobierno. Y esto nos lleva a analizar un poco las mecánicas de las coaliciones presidenciales. Entonces, cuando uno establece los criterios para definir una coalición de gobierno presidencial, corresponde ingresar a un examen cuidadoso del funcionamiento de este tipo de armados. En nuestro concepto, los presidencialismos pueden habilitar incluso la formación de coaliciones de gobierno e incluso, bajo ciertas condiciones, pueden llegar a alentarlas. El establecimiento de coaliciones en formatos presidenciales depende de que el partido político ganador de la elección no alcance la mayoría absoluta dentro del Parlamento. En segundo lugar, que el diseño constitucional imponga ciertas reglas que obliguen al presidente a negociar apoyos específicos para aprobar decisiones. Y tercero, que exista una escasa distancia ideológica entre el presidente y algunos partidos o fracciones en el Parlamento. Asimismo, entonces, la estabilidad y duración de las coaliciones de gobierno van a depender indefectiblemente de que haya una conformación de un sólido acuerdo político entre los miembros de una coalición, y en segundo lugar, la existencia de reglas que estimulen la responsabilidad política de los miembros del gabinete, lo cual va a redundar en una conducta disciplinada de los aliados en el Parlamento. Esto es sumamente importante. Y esto nos lleva entonces a la formación de las coaliciones de gobierno y a la estabilidad y duración de esas coaliciones de gobierno. Las democracias modernas, sobre todo, han asumido el precepto que indica que las decisiones más importantes de un gobierno deben ser necesariamente procesadas en forma de ley. Y entonces este hecho le transforma y le da al poder legislativo un ámbito de suma importancia dentro del proceso político. Si el partido ganador de una elección no alcanza la mayoría absoluta de las cámaras necesarias para arribar a entendimientos con sus adversarios, los partidos ganadores de una elección que no obtengan esas mayorías tienen que intentar concretar acuerdos de gobierno con otros agentes, con otros actores políticos. Por tanto, cualquiera sea el diseño institucional, la búsqueda de mayorías que permitan la aprobación de leyes resulta ser un incentivo para la formación de coaliciones de gobierno. Ahora bien, esto nos lleva a dos tipos de condicionantes que confluyen en esta arena política, a favor o en contra. La primera, ya fue mencionada y se refiere al hecho de que ningún partido logre la mayoría absoluta del gobierno. En segundo lugar, tiene que ver con la voluntad política del propio presidente, en el entendido de que su posicionamiento ideológico y o el tipo de tradiciones que imperen su colectividad le disponga a negociar y posteriormente a compartir el poder. En tal sentido, entonces, vale decir que un sistema político con bajos niveles de polarización ideológica favorecerá más la conformación de coaliciones que otro donde prevalezcan altos niveles de confrontación. Eso tal vez explique, por ejemplo, la magra performance en el caso de Uruguay, en el intento de coalición de Bordaberry, incluso en el primer gobierno de Sanguinetti, y el éxito, por ejemplo, posterior de Lacalle o Sanguinetti durante su segunda administración. Y esto nos llevaba a la segunda parte, que es la estabilidad y duración de las coaliciones de gobierno. La subsistencia de las coaliciones presidenciales parece ser plenamente inferior a la constatada en los regímenes parlamentarios. Según muchos autores, existen al menos tres factores que interfieren con la estabilidad de dichos gobiernos. Primero, los parlamentarismos ostentan mecanismos para que los partidos elijan al gabinete y a los primeros ministros, lo cual permite establecer alguna clase de compromiso entre el Ejecutivo y una mayoría legislativa. Contrariamente, en los presidencialismos ninguna coalición elige al presidente ni a sus ministros. Segundo, bajo condiciones presidenciales no existe la seguridad de que el compromiso asumido por los líderes de un partido sea respetado por los legisladores individuales. Tercero,
Los partidos integrantes de una coalición presidencial no son completamente responsables por la gestión del gobierno, dado que siempre cuentan entonces con la alternativa de alejarse del gabinete sin que exista por ello consecuencias institucionales de importancia. Entonces, estos tres factores señalados convergen en el problema de la responsabilidad política de los miembros de una coalición gobernante. Entonces, una regla presidencial que contribuye a la atenuación de este problema refiere, por ejemplo, al tipo de investidura que ostentan los ministros de Estado. Desde hace ya larga data, algunas constituciones latinoamericanas han modificado la investidura de los ministros, los cuales pasaron del simple clásico rol de secretario colaborador del presidente, al estilo, por ejemplo, del estadounidense, al de ministros responsables ante el Parlamento. Entonces esa regla obliga a los ministros integrantes del Ejecutivo a tener que rendir cuenta, siempre que un determinado número de legisladores lo crea conveniente. Y ciertamente la existencia de instancias donde entra en juego la responsabilidad política de un miembro del gabinete afecta la conducta de los legisladores de los partidos de la coalición, lo que indudablemente repercute en la estabilidad y la durabilidad temporal de esa alianza de gobierno. En estos últimos, las conductas de los líderes de los partidos políticos se tornan claves para la efectiva conformación y posterior mantenimiento y consolidación de un gobierno de coalición. En definitiva, entonces, podríamos afirmar que la ecuación parlamentarista de las coaliciones depende esencialmente de las reglas institucionales, en tanto que la ecuación presidencialista de las coaliciones tiende a ser una combinación entre reglas institucionales y las conductas que asuman los actores, los agentes políticos, en el caso de un sistema presidencialista. A ver, vamos a ver un poco los condicionantes de las coaliciones en Uruguay y por qué funcionan los gobiernos de coalición en Uruguay, en definitiva. En el caso uruguayo hay una convergencia de un régimen de gobierno presidencialista con un sistema electoral proporcional y un sistema de múltiples partidos que alientan condiciones muy particulares para el desarrollo de coaliciones de gobierno. Por lo tanto, analizamos un poco los dispositivos institucionales, las estructuras políticas que inciden directamente sobre este tipo de armados en el caso uruguayo. El marco institucional es sumamente importante. Y el texto constitucional de 1967 y también el de 1966 delinea reglas de juegos que habilitan y en ciertos casos estimulan la formación de acuerdos de gobierno. En primer lugar, tenemos una nominación discrecional de los ministros por parte del presidente. En segundo lugar, toma de decisiones legislativas, mayoría absoluta de cada Cámara para aprobar proyectos de ley, mayoría de 2/5 partes de la Asamblea General para mantener vetos en el Parlamento, por ejemplo. Tercer punto, venias para las nominaciones de directores de los entes autónomos o de consejos descentralizados, se necesitan las 3/5 partes del Senado, o otros cargos de importancia como Suprema Corte, Corte Electoral, embajadores. Y en cuarto lugar hay plazos temporales para la aprobación de los presupuestos. Interesante porque la primera regla permite al presidente distribuir los cargos del gabinete entre aquellos partidos o fracciones que estén dispuestos a ingresar en el gobierno. La segunda y la tercera regla ordenan las prioridades del presidente en lo concerniente a la búsqueda de respaldos parlamentarios, búsqueda de mayorías. Y la cuarta regla parece ser cardinal para el proceso de conformación de coaliciones al establecer límites temporales para los acuerdos y la aprobación de algunas leyes, que me parece sumamente interesante. En otro punto también sumamente importante son los propios partidos políticos, porque hasta la década del 70 el sistema de partidos en Uruguay era partidista. A raíz del surgimiento del Frente Amplio, posteriormente en 1989, ¿no? Posteriormente del Nuevo Espacio, que luego fue evolucionando hacia un acuerdo también con algunos de los otros partidos, el sistema evolucionó lentamente hacia un formato multipartidista o, en términos de Sartori, pluralismo limitado. El número de partidos afecta la posibilidad de que exista o no compatibilidad entre la voluntad del Ejecutivo y la del Parlamento. De esta forma, en los multipartidismos es muy factible que ningún partido controle una mayoría legislativa, volviendo entonces problemática esa viabilización del gobierno. La trayectoria histórica del sistema político uruguayo confirma que cuando el sistema de partidos pasó a ser multipartidista, la conformación de gobiernos con mayoría legislativa se volvió cada vez más problemática.
Y esto se explica por la reiteración de resultados electorales que dejaban a los presidentes en minorías parlamentarias. Incluso cuando el Frente Amplio logró mayorías parlamentarias, también estableció gobiernos de coalición. En definitiva, la formación y el mantenimiento de coaliciones ha de depender fuertemente del número de partidos, pero también de las características específicas que tiene, en este caso, el propio modelo de partido uruguayo. Teóricamente es esperable que cada fracción controle, si se quiere, su decisión de ingresar o de salir del gobierno, lo cual vuelve el esquema radicalmente distinto del diseño de agentes homogéneos y centralizados contratados por las teorías de coaliciones más clásicas. Una estructura de fracciones altamente institucionalizada es pertinente, entonces, en este sentido, preguntarse si son los propios partidos los que forman los gobiernos en Uruguay o por el contrario son las propias fracciones. Y esto nos lleva a entender un poco en el contexto del caso uruguayo al gobierno en la era multipartidista y cómo se ha ido generando a partir de la década del 70 distintos gobiernos de coalición, con coaliciones mayoritarias o incluso con coaliciones minoritarias, como en el caso de Sanguinetti en su primer gobierno, ¿sí? O de Lacalle también en alguna parte de su gobierno en la década del 90, o Sanguinetti propiamente con coaliciones mayoritarias que tuvo en gran parte también el Frente Amplio. En definitiva, lo que sí nos interesa analizar es que desde la ruptura del bipartidismo a la fecha, estos gobiernos, estos formatos gubernativos de coaliciones mayoritarias han sido los que se han formado durante mayor parte del tiempo. Y este hecho demuestra la existencia de un cambio en la modalidad de conformar y de ejercer el gobierno, lo cual demuestra una maximización del uso de las reglas del juego político. Entonces aquí convergen reglas institucionales, las propias dinámicas de los partidos y de sus fracciones, aprendizajes de la dirigencia política y de la ciudadanía uruguaya, lo que demuestra una madurez de los partidos respecto a la mejor forma de ejercer ese timón de un régimen democrático provisto de, si se quiere, una compleja pluralidad de actores que forman parte del sistema político uruguayo.